Amén. Amén. Los niños van a subir. Y aquí quedan unas sillitas más adelante para Teresa, Florita, para que no los amenice una música allá atrás que a veces se escucha y no se distraigan. Amén. ¿Listos? ¿Listos para este banquete? Amén. No se van a distraer por nada. Si hay alguien que está conectado aquí a la red, por favor se desconecte. Necesitamos buena señal para transmitir. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo a Dios. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable. Amén. 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 Que nos hable. Que es una mañana de bendición. Padre, gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Desde muy temprano, Dios, has estado hablando a nuestros corazones. Te has dejado sentir, Jesús, te has dejado ver en la hermosura de este día, en la hermosura de nuestros hijos, y poder estar vivos, Señor. Gracias porque te has dejado ver en esta mañana. Yo te pido, precioso Espíritu Santo, que nos hables por medio de tu palabra, que nos hables, Señor, que toques cada corazón que está esta mañana aquí, quienes nos van a ver, Señor, también. Que esta palabra llegue, Señor, y toque cada vida. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Voy a dar una tarea antes de que predique. Si alguien la encuentra, no la voy a buscar, más bien, ¿sabe? Hágalo esta semana. Pero me venía una palabra a mi mente. No estoy seguro en dónde lo dice en la Biblia, pero sé que lo dice. Dice que Dios entregó a su Hijo con regocijo, algo así. O esa es como la idea, ¿sí? Para que usted lo entienda, lo busque. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios entregó a Jesucristo no con tristeza, no lamentándose, no llorando, sino ¿cómo lo entregó? Con regocijo. Y esto suena muy loco y muy raro, porque ¿qué padre puede entregar un hijo a lo que se venía para Jesús? Pero ¿sabe? Vamos a entender por medio de este mensaje ¿qué hizo Jesús en la cruz por mí? ¿Sabe que esto se ha predicado todo el tiempo? Hemos hablado todo el tiempo sobre lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Predicamos salvación y decimos haga la oración de entrega y que su nombre esté escrito. Y todo eso es bueno, pero esta mañana quiero profundizar un poco sobre eso. Quiero que por nuestra sangre recorra, por nuestro cuerpo recorra lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Y que se nos arraigue de tal manera que en esta mañana salgamos de este lugar diferentes. Amén. Amén. Diferentes, convencidos de lo que hizo Cristo por mí. ¿Sabe? Es más, hay una canción que se llama así. Le puse varios títulos al mensaje, escoja usted el que quiera. Uno es los sufrimientos de Cristo. Otro puede complementarse
que los sufrimientos de Cristo nos enseñan a morir al yo. Y otro más, le puse sueño de morir. ¿Sabe? Jesús tenía un sueño y era morir en la cruz. ¿Por quién? Por mí. Diga, por mí. Por mí. Que a veces decimos, por nosotros, y pensamos en el pecador, allá no, pero fue por mí quien murió. Fue por mí quien murió en la cruz. Y vamos a mirar algunas cosas en esta mañana que nos dejó el Señor Jesucristo y que al morir, al padecer, nos dejó una enseñanza, nos dejó algo que aprender. Y he estado orando esta semana, pidiéndole a Dios mucho, me ha estado hablando mucho sobre la necesidad de morir a nosotros mismos. Algo que hablamos y hablamos, pero que no hacemos, porque vivimos mucho pensando en nosotros. Hablaba el viernes sobre todo lo que hacemos en la tierra, todo tiene que ver con la tierra. Amén. Usted se levanta ¿por qué? Porque tiene que hacer algo. ¿En dónde? En la tierra, ¿cierto? Sus pensamientos, la mayoría de pensamientos tiene que ver ¿con qué? Con la tierra. Con sus hijos, ¿dónde están sus hijos? En la tierra. ¿Dónde está su trabajo? Otros viven en las nubes, pero estamos en la tierra. Pero solo hay una cosa que nos conecta con la eternidad, y es la oración. La oración se aferra a una eternidad. Y entendíamos y aprendíamos lo difícil que es orar. Por eso los discípulos no le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a predicar, enséñanos a sanar enfermos, enséñanos a... ¿Qué le dijeron? ¿Enséñanos a qué? Enséñanos a orar. Y entendiendo eso me he dado cuenta lo materiales que somos en todo. Y pensamos solo en nosotros. Pensamos en nosotros mismos. Y si Dios hubiera sido así, no habría enviado a su Hijo. Y me impresiona que Él haya enviado a su Hijo con tanto amor hacia nosotros, con tanta pasión hacia nosotros. Y vamos a mirar algunas cosas que Jesús nos enseñó camino a la cruz y en la cruz, para que nosotros las viviéramos, las tomáramos y no tengamos que pasar por algunas de esas cosas, pero que desafortunadamente por las circunstancias, por la preocupación, por el afán y por todas las cosas, eso nos gana y no estamos viviendo lo que Cristo diseñó para nosotros. Él tuvo un sueño de morir, amén. ¿Y morir por quién? Por mí. Vuelvo a decirlo. ¿Morir por quién? A morir por mí. Y voy a llevarlo en este mensaje que entendamos qué vivió Jesús, cómo lo vivió por amor a nosotros. Quiero que abra su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 26. Mateo capítulo 26, verso 36. Amén. Dice Jesús ahora ¿en dónde? En Getsemaní. ¿Saben una cosa? En Getsemaní, en ese lugar, fue donde Jesús comenzó a sufrir tremendamente. Y se va a dar cuenta a medida que leamos cómo Él sufrió de una forma impresionante. Dice la Escritura que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó ¿a qué? A entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, ¿pero qué? Pero la carne es débil. Otra vez se fue
Y oró por ¿cuánta vez? Por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló ¿cómo? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ven, se acerca el que me entrega. Me impacta eso, no sé si usted lo había leído detenidamente, pero él va 3 veces a orar, ¿sí? La primera vez le dice a Pedro: Pedro, voy a orar porque estoy muy triste. No sé si alguien te dice a ti: oye, estoy muy triste, y está esperando algo de ti, y voltea a mirarte y tú estás ¿cómo? Durmiendo. ¿Cómo te sientes? Oiga, pero oiga, ¿cómo se preocupó por mí? Jesús tiene que vivir eso. Y le dice nuevamente, se va, dice: ¿no has podido velar conmigo ni una hora? Y no lo regaña, sino que le dice: mira, vela y ora para que no entres en tentación, porque a la verdad, ¿qué pasa? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne. ¿Cómo peleamos con la carne? Y sabe, Dios me ha hablado, y en esta mañana quiero que entendamos lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Sabe? En el momento más difícil de Él sobre la tierra, está esperando a sus amigos, a sus discípulos, con quien estaba, con quien compartía, y le dice: los necesito en este momento. Y al final la respuesta fue que quedó solo. ¿Y sabe cómo estamos en estos tiempos? El Espíritu Santo quiere hacer algo, el Espíritu Santo quiere moverse en tu vida, pero estamos ¿cómo? Estamos durmiendo. Y es una mañana de despertarnos, ¿amén? De no tener más un evangelio mediocre, una vida mediocre, sino vivir para Cristo como Él lo ha dicho en su palabra. Y es tiempo de pelear contra esas cosas. Cristo peleó con eso, pagó por eso, ganó por eso, para que nosotros no lo pasemos. Pero ¿saben? No hemos entendido el sacrificio de la cruz. Sí, Él murió por mí en la cruz, aleluya, y ya, y mi nombre está escrito. Pero no, mire, alguien decía: es que ¿cómo es posible que yo tenga que dar diezmos para salvarme? Eso no es así. ¿Cómo es posible que yo tenga que orar para salvarme? ¿O cómo es posible que yo tenga que congregarme para salvarme? Estás equivocado. ¿Sabes cuál es el tema? Que tú aprendes a darle a Dios, no para salvación, sino porque le amas. Porque entendiste que hizo en la cruz por ti. Y no le vas a dar el 10, le vas a dar lo que quieras. Pero ¿sabe? Cuando alguien se deja argumentar por lo que tiene en el bolsillo, esa persona no ama a Dios. Porque si lo amara, no tendría ni siquiera que pedirle: oye, mira, hay que hacer esto. ¿Sabe? El diezmo no está institucionado en la ley. El diezmo viene de antes. Bien, nace del corazón de un hombre agradecido, como Abraham, como Jacob, que le dijo al Señor: Señor, si tú me bendices, si tú me das todo lo que me des, el 10% sacaré para ti. Amén. Le nació del corazón. Amén. Pero si hubiera dicho el 20 o el 30 o el 50, hay empresarios hoy en día que aman tanto a Dios que no dan el 10, dan el 50 de lo que ganan sus empresas. Y mantienen la obra misionera, y mantienen muchas cosas. Pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque aman a Dios, no porque les toca hacerlo. Y en esta mañana quiero que cambiemos esa condición que Satanás ha metido en nuestras mentes. Voy a la iglesia para que me vaya bien. Eso está mal. Leo la Biblia para ver si algo pasa. No, cuando tú cambias esas cosas, las cosas van a empezar a cambiar en tu vida. Porque vamos a hacerlo por amor a Él. Mira lo que Jesús empieza a padecer. Él empieza a tener un momento de su vida difícil, ¿sabe? Dice la Escritura que Él empezó a
sudar como gotas de sangre. ¿Sí lo ha leído? ¿Sí lo ha leído ahí? Él lo empezó a hacer. Pero no me quiero adelantar, quiero primeramente ver que cuando Jesús está aquí en este versículo que le acabo de leer, en Mateo capítulo 26, versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Sabe qué me estaba enseñando Jesús ahí en ese momento? Y es lo primero que quiero que entiendas. Cuando Él tuvo ese sueño de morir, cuando Cristo tuvo el sueño de morir, nos estaba diciendo: yo voy a padecer, yo voy a sufrir, me voy a entristecer hasta la muerte, voy a vivir toda esta presión, toda esta angustia, para que tú no lo pases. Y Él empieza a entristecerse a gran manera. De gran manera empieza, la presión lo empieza a agobiar. ¿Y sabes qué está pasando con la presión de las personas? Las está llevando a suicidarse. Hace un año, más o menos un año, un poquito menos de un año, fui a hacerle algo al carro, al taller de siempre. Y era un hombre que conocí hace muchos años. Y nos enteramos en aquel momento, que a la muerte habían varias versiones. La versión final y triste fue que se suicidó, se colgó en su taller. Y recordaba yo y pensaba qué pudo pasar por su mente esos segundos anteriores. Cuánta presión tuvo que vivir ese hombre para hacer algo tan absurdo. ¿Sabes? Son segundos, minutos, horas, no sé, que las personas viven y que su única salida es la muerte. Y hay mucha gente creyente que está caminando por la presión, dejándose ensuciar la cabeza, creyendo que lo mejor que nos puede pasar es la muerte. Y es una mentira del diablo. Pero ¿sabe qué está pasando? La presión que está viviendo, no sé si será pasado. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando era un cristiano, cuando iba a culto, llegaba tarde, no me gustaba la alabanza, iba horrible, me hacía atrás, estaba cansado con mi esposa, con mis hijos, venía, medio escuchaba y me iba. Y ¿sabe qué era lo más triste? Que yo decía: a mí déjenme quietico, que así estoy bien. Pero me iba y el lunes tenía que afrontar una cantidad de cosas. Y en alguno de esos fines de semana o de semanas hace muchos años atrás, llegué a pensar que lo mejor que me podía pasar era morirme. Y sentado en el escritorio de la oficina allí de la empresa que teníamos, empecé a escribir y le empecé a decir a Dios: solo me quiero morir. Empecé a sentir la presión de ver mis hijos crecer, de ver que de pronto no podía darles lo que quería darles, la presión de ver las deudas subiendo, la presión de ver que las cosas no salían como yo quería, la presión de ver que como que Cristo no estaba conmigo. Aunque iba a culto, aunque iba a la iglesia, no estaba seguro de que Él estaba en mí, y mucho menos de que Él podía ayudarme. Entonces la presión me llevó a pensar que lo mejor que podía hacer era morirme. Unos años más atrás no me había casado, pero ¿sabe una cosa? Satanás ha jugado con eso siempre, y jugó con eso en mi vida muchos años atrás. Mi padre tenía una fábrica de muebles y por alguna razón cambalachó ahí con algún general de la policía unos muebles por un arma, y era una Winchester, me acuerdo, de 6 tiros, como de las películas que usted le hace y ¡pa! ¡pa! Y eso parecía de juguete. Y una tarde, no sé qué, estaba yo allí, había una oficina, un almacén como donde estaba todo, y yo estaba allí y Satanás empezó a hablarme. Y no estaba casado, no tenía la presión de las deudas en ese momento, pero ¿sabe una cosa? Satanás te va a presionar por cualquier lado.
y te va a decir lo mejor que te puede pasar es morirte. Y empecé a jugar con esa cosa. La cargaba, la descargaba. Y yo dentro de mí decía, ay, madre, como que me tengo que meter un bicho de estos. La descargué toda y la empecé a disparar. Pero pues claro, estaba descargada. En un momento dado la cogí y me la puse descargada como de frente, como para... porque quería morirme. La puse a un lado y en esas entró un hombre ahí a la oficina y me dijo, ¿usted qué está haciendo con eso? No, aquí jugando un rato. Pasó el tiempo, pero ¿sabe qué me di cuenta? Me di cuenta que muchas veces Satanás me quiso llevar a tal presión que lo único que tenía que yo pensar era que la muerte era lo mejor que me podía pasar. Aún han editado predicaciones para pensar, predicadores diciendo que suicidarse es de Dios, predicaciones editadas, mal hechas, para que la gente piense que ese es el camino, porque ningún predicador lo ha dicho. Pero hay gente que quiere que pensemos que lo ha dicho tal pastor, lo dijo, tal otro lo dijo. Mentiras del diablo. ¿Sabe? Jesús estaba tan presionado en ese momento, que él le decía, Señor, pero no se haga mi voluntad, sino a la tuya. Pasó por ese momento de angustia, pasó por ese momento de sufrimiento, la presión. Lo segundo que él se quiere llevar, o que quiere que tú mueras, porque bueno, aquí debemos morir a la presión, amén. A esa presión que te quiere enredar y te quiere... Y ese fue el sueño de morir de él, que eso ya no estuviera en nosotros. Pero como no lo hemos entendido, Satanás nos sigue hablando y hablando, y en fin. Pero bueno, hay gente que no pasa por ahí. Hay gente que, perdóname el término, berracos. Uy, ¿morirme? No, eso no, nunca lo he pensado. Pero sabe, ha peleado con otras cosas. De pronto con esta, morir a la soledad. Eso sí que es duro. La soledad. Hay gente que no logra con eso. Y tiene que siempre, hay gente que se casó solo para no estar solo o sola. Hay gente que necesita hacer lo que sea, se han vuelto de lo que sea, con tal de estar con alguien siempre que se sienten aceptados. Hay muchachos, a cierta edad el muchacho, el niño, empieza a tener comportamientos que no son de él, sencillamente porque necesita sentirse acompañado, identificado con alguien. No quiere sentirse solo, no quiere sentir que... Y el Señor nos lo dijo. Quiero que mires ahí mismo en Mateo capítulo 26, verso 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Dice el verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Verso 43 dice, vino otra vez y los halló durmiendo. Yo no puedo pensar, no puedo ni imaginar cómo se sentía Jesús, sudando, angustiado, triste, esperando que Pedro le dijera, estoy contigo, estoy aquí estoy, pero estoy orando por ti. Pero cuando llegaba, los encontraba durmiendo. Él estaba padeciendo la soledad. ¿Para qué? Para que tú no la vivas. Para que tú no pases por ahí. Pero no se quedó solamente ahí. Dice el versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo dormir. Ya descansando, les dice, bueno, se resignó. Durmiendo una vez, durmiendo dos veces, y llega la tercera y les dice, ¿sabe qué? Tranquilos, duerman ya. Eso es como cuando con Samuel íbamos en el carro. Y de pequeñitos, él se subía y se dormía. Tenía una cosa ahí, que está como el tetero, pero es que ya era pasado. Íbamos a disfrutar un paseo. Durmía. Entonces yo le decía, no te vas a dormir. Y él empezaba. Y yo te mirar ahí. No te vas a dormir. Y más ahí.
Y ahí, pues claro, cuando lo veía iba cabeceando, sufriendo, iba así pegándose, hasta que yo le decía, ¿sabes qué? Duerme. Cuando le decía eso, como que ya no cabeceaba más, sino que descansaba. Y eso le pasa a ellos. Les dice, oiga, no duerman, esperen que los necesito en este momento. Vuelve y se va a orar y vuelve otra vez y dice, oiga, no duerman, velen, oren porque les conviene. Pero vuelve y se va a orar. Y vuelve la tercera vez y los encuentra durmiendo. Y les dice, ¿saben qué? Duerman, preciosos. Duerman tranquilos. Pero ¿cómo se sentía él? ¿Cómo estaba él? Dice el verso 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y escuche esto, mire. Entonces todos los discípulos, ¿qué? Dejándole, ¿qué hicieron? Esto no es triste. Ahí tenía que afrontar el Señor Jesús todos los discípulos con quien estaba. Él le advierte solo a Pedro, porque Pedrito se fue y le dice, tú Señor, por favor, yo voy a estar contigo, si me es necesario morir contigo. No te aceleres, Pedro, porque antes de que me niegues, antes de que cante el gallo, me han negado 3 veces. Pero no solo fue Pedro, sino que todos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron todos? No, mi hermano, esto sí es más. Mira el Señor Jesús sufriendo, mejor dicho, buscando quién. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa, ¿sabe? Ahora pues lo puedo hacer con mis hijos, pero siempre que voy a hacer alguna cosa lejos, procuro ir acompañado. O sea, me gusta estar acompañado. Entonces voy con ellos, o voy con mi esposa, pero hay cosas que le tocan hacer solo, que nadie lo puede acompañar. Eso le ha pasado a ellos. Les toca a mí, nadie puede estar acá solos. Pero ¿sabe? Hay personas que no han logrado vivir con esa soledad. Y en la vida, yo te quiero decir una cosa, hay momentos que tienes que estar solo. Pero cuando entiendes lo que Jesucristo hizo cuando iba a la cruz, esa soledad la vas a llevar diferente. Porque, ¿sabes? No te vas a lamentar, no te vas a poner a llorar, no vas a sufrir, sino que vas a decir, Dios, algo tienes conmigo hoy, algo vas a hablarme, algo me vas a decir, hoy te quiero escuchar. Él llevó la soledad. Dice el verso 58, a Pedro le seguía ¿de qué? De lejos hasta el parque. No sé si a ti te ha pasado, pero te han abandonado. Anoche, viendo un video ahí con mi esposa, cristiano y todo, ni siquiera era con la pastora, estábamos viendo un concierto de Marcos Witt en el año 94. Lo estaban dando todo y lo estábamos viendo. Y le dije, ese año fue el peor año de mi vida. Fue el año en que estaba más perdido que nunca. ¿Y sabe por qué fue el peor año? Porque sufría por una mujer. Sufría mucho. Y yo iba y así literalmente le lambía y le decía y le rogaba. Y todo el año 94, mientras presté servicio militar, me hizo sufrir. Después me vengué. Pero sabe una cosa, ¿sabe por qué sufrí? Porque no quería estar solo. Porque desde muy pequeño siempre necesité estar con una mujer. Yo veo a mis hijos y digo, ¿cómo lo han hecho? Porque solo Dios lo ha hecho en ellos. Porque a los 14, 13 años ya teníamos novias. Ya queríamos hablar ya queríamos tener vida de viejos. Pero todo ¿por qué? Porque no sabía, no aguantaba estar solo. Porque sabe una cosa, no había entendido lo que Jesús había hecho por mí. Y así está caminando mucha gente. Pero si en esta mañana tú logras entender que Jesús sufrió soledad por amor a ti, tú no tienes que pasar. Amén. No tienes que pasar. Porque Él lo hizo por nosotros. Lo tercero que Él hizo fue algo. Ahora, bueno, antes de darle el tercero,
Dice, o bueno, sí, el tercero lo voy a meter. Morir al rechazo. Uy, ese sí que duele, el rechazo. Que a uno lo rechacen, eso es muy feo. ¿O no? Que a uno lo... Usted se ha dado cuenta. A mí me pasó algo, bueno, me han pasado tantas cosas del rechazo, que ni para qué le cuento. Pero lo que sí entendí es que Jesús vivió el rechazo. Él lo vivió, Él lo sufrió, Él lo padeció. ¿Para qué? Para que tú no lo pases. Dice la palabra en Mateo capítulo 27, versículo 1 y 2. Venida en la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron al consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Ahora miren lo que dice el versículo 21 del 27, del capítulo 27 de Mateo. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: ¿a quién? A Barrabás. ¿Cómo? ¿Qué estaban viendo ahí? Jesús no había hecho nada. Tanto que entre los gobernantes decían: no, hágalo usted, porque ¿se acuerdan que se lavaron las manos? Y que no hay de qué acusarlo, pero ustedes lo piden, decían. O sea, los judíos lo decían: por favor, que lo maten. Y él les dice: bueno, voy a ponérselas fácil. Tengo uno que les ha violado a las hijas, que los ha tumbado, que les ha hecho mal, lo tengo preso. Pues se les voy a poner al frente y escojan. Está Jesús, que no ha hecho nada, y está Barrabás. La lógica diría que digan: no, a Barrabás déjenlo. Pero ¿saben una cosa? Esto también nos enseña que él fue rechazado. ¿Y fue rechazado por quién? Por un ladrón. O sea, fue cambiado, nosotros escogimos el ladrón, preferimos al ladrón que a Jesús. Y sabe, hoy en día de pronto ya no está, ya no es literalmente, pero está pasando eso. Hoy se nos pone al frente dos cosas, y escogemos muchas veces al ladrón, al que nos hizo daño, que a Jesús. Lo rechazamos. ¿Cuántas veces no hemos rechazado una palabra de parte de Dios? ¿Cuántas veces no hemos rechazado un consejo de parte de Él? Él tuvo que vivir el rechazo. Él lo tuvo que pasar para que tú y yo no lo pasemos. Pero como no hemos entendido el camino que Él está dando, lo que Él está avanzando hacia la cruz, todavía nos gusta vivirlo y lo cambiamos. Me comí esa parte que tenía que decirlo en este momento. ¿Sabe? El Señor Jesús un día dice en Lucas capítulo 14, nos lo enseña de una forma como Él siempre lo hacía, con una parábola. El rechazo, rechazamos todo lo que viene de Él, o muchas cosas. Él dice, bueno, Lucas 14, versículo 15 dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a ¿qué? El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y el otro dijo: acabo de ¿qué? De casarme, por tanto no puedo ir. Y yo le digo una cosa, ahí estamos todos. Pero no lo dijo con tanto amor. Le dice: venga, yo les cuento una parábola. Imagínense que hay una gran cena, todo está servido, todo está hecho, todo está banquete. Y empieza a llamarnos. Pero dice, bueno, el primero le dice: compré algo, o sea, ¿está pensando en quién? En su yo. Oh, en mi hacienda. Seguramente había ahorrado muchos años por tener su hacienda. Otro le dice, ¿qué le dice? Compré una, o sea, el trabajo. Tengo que estar pensando en el trabajo. ¿Cómo dejo los bueyes solos? ¿Cómo harán solos? No puedo ir, excúsame.
Pero el otro le dijo, me acabo de casar. La familia es lo más importante. Eso nos dicen, ¿no? Y es así. Pero ¿sabe una cosa? Hemos dejado muchas veces servir a la mesa por estar haciendo muchas cosas que no teníamos que hacer. Y esto suena feo y gente de pronto le irrita y pastor está hoy como enojado, le hizo daño la peluqueada. Pero ¿sabe? Yo no estoy para agradarle a nadie. Si a usted no le gusta, lo siento, pero como pastor se lo tengo que decir. Él vivió el rechazo y aún todavía vive el rechazo. Ahora, la decisión está en dónde? En ti. Que le digas a él, Señor, yo quiero realmente caminar contigo. Quiero caminar contigo, Jesús. Y tuviste un sueño de morir para que yo no me sintiera rechazado, pues yo no voy a rechazarte para yo no sentirme así. ¿Cuántos los han rechazado acá? Cuando llega uno a una entrevista de trabajo y con toda la expectativa y uno dice, esto es para mí, y al último le dicen no. O como le dicen a un amigo mío, usted es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que es tan bueno que aquí no hay lugar para usted. Así. O le dicen acá cualquier, siempre, pero sabe una cosa, cuando aprendemos a poner esto en el Señor, Él se llevó el rechazo. Él se lo llevó. ¿Para qué? Para que tú no lo sufras. Y termino con esto porque quiero orar. Él se llevó también allí en la cruz. Mientras Él caminaba, Él vivió, Él padeció cosas que ni siquiera nosotros podríamos pasar. Mire lo que dice Mateo capítulo 27, versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a ¿quién? Azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Sabe? Allí, cuando Jesús fue azotado, quiero leerle que en la flagelación romana se desvestía a la persona y la amarraban contra una columna o la doblaban sobre un poste pequeño con las manos atadas. El instrumento de tortura era un gran trozo de madera, el cual se le amarraban varias tiras de pedazos de hierro, o sea, tiras largas con pedazos de hierro en las puntas o de hueso en sus extremos. Cuando empezaban a pegarle a los azotes, se llevaba la piel, se llevaba las venas, muchas veces se llevaba órganos y mucha gente moría en ese momento. Pero Cristo empieza a vivir eso por nosotros. ¿Sabe qué se estaba llevando Él acá? Él se estaba llevando el temor que tú tienes a morirte. ¿Sabes? Es impresionante ese miedo a morirnos, ese miedo a que me dé una enfermedad y me mate, ese miedo a ir en un carro y algo me pase, ese miedo de subirme a un avión y que se caiga, ese miedo a todo, ese miedo de que salga mi hijo y no regrese, ese miedo de que algo malo está pasando y mira las noticias, miras una cosa, miras la otra y sencillamente hay temor. Cuando a él estaban pegando estos azotes, ¿cuántos fueron? 39 azotes. Dice la ciencia que todas las enfermedades están representadas en estos 39. Todas salen de ahí. ¿Sabe qué se estaba llevando él? Se estaba llevando todo ese temor en nosotros. Él no quiere que pases por eso. Recuerdo unos años atrás, estaba aquí en la oficina y mi hermano sí que le pasaba eso. Él no pudo con eso. Hoy entiendo que seguramente Dios se lo llevó también por eso. Y estaba aquí, yo llegué y él llegó acá a la oficina y llegó y se paró al frente del escritorio. Me dice así: Giovanni, si me desmayo, me lleva a la clínica porque me está dando un dolor de cabeza muy fuerte.
y siento que me voy a morir. Y empezó casi a llorar. Pero sí, no estoy bromeando, me decía, no estoy bromeando. Si algo me pasa, lléveme. Se me dio un miedo en el profundo. Y así hay mucha gente que tiene miedo a morir. Cualquier cosa, cualquier medio dolor, dice, esto es para mí. Ay, ¿qué me está pasando? Y usted vaya a averiguar en internet síntomas de tal y empieza, uy, si lo tengo, uy, si lo tengo, uy, si lo tengo. Y usted de miedo diga, pero sabe, Cristo pagó por usted. Él se llevó las enfermedades. Amén. Vamos a orar. Yo quiero darle las gracias a los que nos vieran. Los bendecimos en esta mañana. Les damos las gracias por habernos visto. A los que nos vayan a ver en el futuro, Dios les bendiga y que esta palabra quede en sus corazones.